Hace unos días, unas semanas, platicaba con un hermano sacerdote y me decía que en su parroquia hubo una semana donde hubo muchos fallecimientos a causa de COVID. Es una comunidad donde la gente no creía que estuviera el virus. Pero cuando empezó a suceder esto de muchos enfermos, muchos fallecimientos, les entró miedo. Se sintieron amenazados y entonces empezaron a reaccionar. Empezaron a usar el cubrebocas, a guardar la distancia, pero fue como el resultado de ese miedo que experimentaban. Creo que es una de las sensaciones que muchos estamos teniendo en estos días, de miedo. Lo expresemos o no, pero hay algo de esto entre nosotros. Y ante eso, pues como que hay diferentes estrategias para combatir el miedo. Uno de ellos es la negación. No pasa nada, o como decían algunos, esto es un invento, esto es cosa del gobierno, pero en el fondo lo que hay es como querer negar esa realidad, distraerse de esa realidad. Y esto pues nos ha sorprendido a todos, esta pandemia. Nos ha sorprendido como la tempestad a los discípulos. Recuerdan que el 27 de marzo el Papa dio una bendición Urbi et Orbi de manera extraordinaria en Roma, ante aquella plaza de San Pedro inmensa y vacía. Y él tomó como texto para su reflexión, base para su reflexión, un texto paralelo al evangelio que hoy hemos escuchado. Hoy escuchamos el evangelio de San Mateo, el Papa tomó del evangelio de San Marcos. Y entonces, en su reflexión, el Papa nos decía: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Y el evangelio de hoy, repito, es muy parecido al texto que el Papa tomó para su reflexión del día 27 de marzo. Aunque ahora los discípulos están solos en la barca, porque Jesús les pidió que se fueran después de la multiplicación de los panes, y él iba a despedir a la muchedumbre y a irse a orar. Y esto nos hace pensar cómo cuando Jesús no está presente, inmediatamente los vientos nos son contrarios. La tormenta nos azota. Y en medio de tanta dificultad, de tanto miedo, podemos confundir a Jesús con un fantasma. Lo que nos falta es esa fe. Y esa falta de fe
nos impide lanzarnos al agua para caminar sobre las olas, para hacer aquello que pareciera imposible. Pedro lo intentó, pero enseguida dudó. Es importante aprender a vivir de una forma más consistente, mejor enraizada. Y ahí es donde necesitamos la fe. Esa fe que se convierte en fuente de vida. Esa fe que nos da seguridad, que nos permite caminar sobre superficies inestables. Queridos hermanos, no basta tener apoyos humanos. Son buenos, los necesitamos, pero que nuestro principal apoyo sea nuestra fe en Dios. Porque cuando nos olvidamos de Dios, cuando nuestro Señor no ocupa el centro de nuestra vida, entonces es que vienen las tormentas fuertes. Entonces es cuando el miedo va llenando nuestro corazón. Y recordando también algunas palabras del Papa aquel día 27 de marzo, creo que nos pueden ayudar. El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentemos que con Él a bordo no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Creo que necesitamos retomar estas palabras del Papa en estos días. Ante tantas situaciones difíciles, de sufrimiento, de enfermedad, que nos agobian, ¿cómo recordar que la presencia de Dios convierte en algo bueno todo lo que nos sucede? Dios lo que busca es darnos confianza. Esto es lo que hace nuestro Señor cuando los discípulos están temerosos. Jesús se presenta como lo hacía Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Pero esa presencia de Dios es una presencia amorosa, que protege, que da seguridad, que calma todas las tempestades del alma y de la vida. Yo soy, estoy contigo, no te abandono. Ten paz, ten calma. Y que esto nos lleve a reforzar y reafirmar nuestra confesión de fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque hemos experimentado su presencia. Se trata de vivir con el convencimiento de que la historia está en manos de Dios,
y de nuestro Señor Jesucristo. Ellos llevan el curso de los acontecimientos. Y desde esta confianza, desde esta seguridad, volvamos a escuchar las palabras de nuestro Señor que dirige a sus discípulos. ánimo, soy yo, no tengan miedo. Que esto venga a darnos fuerza para seguir caminando. Reconocemos nuestra fragilidad, sabemos que estamos en medio de muchas tormentas, pero tenemos también la certeza de que el Señor está con nosotros. Termino citando nuevamente al Papa Francisco en ese mensaje del día 27 de marzo. Nos encontramos asustados y perdidos, al igual que los discípulos del Evangelio. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen: perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Nosotros con nuestro Señor Jesucristo, que nos sigue diciendo: ánimo, soy yo, no tengan miedo.